ese sentido, debemos tener en cuenta que el fondo de reposición se encuentra enfilado a fin de cristalizar los recursos económicos y financieros en aras de la reposición y o renovación del vehículo automotor una vez éste cumple su vida útil, con miras a la obtención de uno nuevo o de menor edad, cuyo espíritu que encarna la ley, entre otros, se encuentra y se destaca, como ya lo mencionamos, es la preservación de esos derechos de naturaleza colectiva, ¿no? Que emanan precisamente de nuestra constitución política, y es de gozar de un medio ambiente sano y saludable, en palabras más, palabras menos. Bueno, es de precisar que tales recursos son conformados por un patrimonio autónomo, administrado por una entidad fiduciaria, a fin de asegurar la administración de esos recursos puedan ser encardinados precisamente a la reposición del automotor de servicio público. En esa senda, pues podemos indicar de que la naturaleza, digamos, de dichos fondos, según lo ha dispuesto la Superintendencia de Puertos y Transporte, en los siguientes términos, me permito citar, abro comillas: de conformidad con las normas vigentes, los recursos ahorrados corresponden al vehículo aportante. Por lo tanto, cualquier negocio que afecte la propiedad del automotor, óigase bien, deberá incluir los dineros que figuren en la cuenta correspondiente, salvo cuando el vehículo haya sufrido destrucción total o pérdida y haya sido objeto de indemnización por las compañías de seguros, ¿sí? Como consecuencia de, ya sea como consecuencia de actos terroristas y demás contingencias que puedan derivarse en torno a la prestación del servicio del transporte público, ya sea de pasajeros, de carga, mixto, infinidad de niveles de servicio. En ese sentido, nosotros podemos indicar de que ese fondo de reposición está establecido en la ley de cara a cada modalidad de servicio. Si nosotros descendemos al transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, entonces nos estaríamos hablando a la luz de la ley 105 de 1993, ¿sí? Y si hablamos del transporte mixto, a manera de ejemplo, estaríamos hablando de la ley 688 de 2001, marco normativo que exige al gremio transportador el efecto presupuestario y guardar una reserva con miras a que, como ya hemos dicho, pueda reponerse el vehículo automotor y por ende su nivel de emisión de gases sea menor y podemos finalmente gozar en lo posible de un ambiente en mejores condiciones. Así las cosas, debemos tener en cuenta que con ocasión del estado de emergencia económica, social y ambiental declarada por el Gobierno Nacional, se expidió el decreto 575 de 2020, que tuvo como pilar adoptar medidas frente a aquellos aspectos adversos que en la economía nacional generó y aún genera ese fenómeno pandémico, respecto del cual en dicha norma pues establece en el artículo primero y segundo las modificaciones relativas al transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, y en su artículo segundo regula lo concerniente al transporte de naturaleza de carga o mixta. Ahí les quedo viendo esa pequeña precisión. No obstante, nosotros debemos indicar que, como lo indica el decreto 575, palabras más, palabras menos, claro que está, que abro comillas, indica
en el artículo séptimo, modificado por el decreto 575 de 2020, indica que durante el término de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las empresas de carácter colectivo de pasajeros y o mixto y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del transporte están obligadas a ofrecer a los propietarios de vehículos programas periódicos de reposición y permitir a estos la devolución de sus aportes al programa periódico de reposición del parque automotor. Los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar hasta el 85% de los recursos aportados de los programas periódicos de reposición con el fin de garantizar un ingreso mínimo, recalco, sin perjuicio de realizar la reposición gradual del parque automotor establecida pues en el artículo precedente de la ley que estamos estudiando. No obstante, hay que tener especial cuidado en torno, digamos, a esa figura, señor propietario, teniendo en cuenta de que pues ese decreto se gestó en un contexto de apremio, de incertidumbre social y económica, con miras a que de forma temporal usted pudiera generar un ingreso mínimo que le permitiera por lo menos subvencionar o sufragar un nivel de vida acorde a su mínimo vital. Pero el motivo de mi preocupación es la obligación inalienable de, en efecto, acudir al proceso de reposición del vehículo automotor. Luego, señor propietario, hay que tener especial cuidado porque aunque si bien el Ministerio de Transporte en circular pues determinó de que para efectos de acceder a ese beneficio no requiere mayor marco regulatorio para su procedencia. Sin embargo, en mi opinión, vale la pena destacar que no define ese decreto el concepto o qué debemos entender por ingreso mínimo, toda vez de que ingreso mínimo no es lo mismo que mínimo vital, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas apreciaciones. Ahora bien, se debe tener en cuenta de que la norma exige que el propietario, de conformidad con su menoscabo económico, solicite hasta el 85%. Sin embargo, valdría la pena regular por parte del Ministerio de Transporte, entrar a regular qué debemos entender por ese menoscabo económico, esas afugias económicas que deben ser demostradas, en mi opinión, a efectos de proceder a otorgar el mentado beneficio. Ahora bien, hay que tener especial precisión que no es lo mismo entregar hasta el 85% de los recursos que están en el fondo de reposición a un vehículo que le falte 1 año o 2 años para expirar con ocasión en virtud de su vocación de servicio público. ¿Por qué? Listo, la persona el propietario del vehículo, en efecto puede acceder hasta el 85%, no obstante, puede acceder hasta el 85% a efectos de generar un ingreso mínimo que le permita solventar sus necesidades básicas. No obstante, hay que aclarar de que es un contexto temporal, y aunque si bien el decreto indica de que en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID o de cualquier otra emergencia sanitaria, se habilita, digamos, ese beneficio. Sin embargo, volviendo al ejemplo, para el propietario del vehículo que le falten 2 años para su retiro del servicio
y este opta por retirar hasta el 85% del fondo de reposición. Una vez arribe o llegue la fecha para cumplir con la obligación de renovar y de reponer el vehículo automotor, precisamente no va a tener recursos, ¿sí? Entonces, en la medida como está enfocada la norma, lejos de ser un beneficio, va a resultar a largo o a mediano plazo en un menoscabo irreparable para los propietarios de los vehículos, como quiera que no se ha tenido en cuenta el pequeño fragmento normativo que indica, sin perjuicio de la obligación de efectuar la renovación o reposición del vehículo automotor. Luego, si aplicamos ese beneficio de forma indiscriminada y carente de cualquier asesoría financiera, pues en efecto, ¿qué va a ocurrir? Pues que el propietario, cuando llegue la obligación de reponer su vehículo, no va a poder mantener su nicho de negocio. Es decir, lo que implementa la norma es a fin de generar unas medidas de choque económicas frente a un contexto temporal, pero sin pensar de que con ese otorgamiento indiscriminado de ese beneficio, ese ingreso mínimo que se gestó en un contexto de apremio, pues precisamente va a desaparecer en el futuro, al no tener usted los recursos para mantener en funcionamiento el parque automotor de su propiedad. Entonces usted se vería abocado precisamente a perder el cupo y a perder precisamente el servicio de su vehículo. Luego, bajo el prisma de que se genera un ingreso mínimo, pues lo ideal es generar un ingreso mínimo, pero con vocación de permanencia en el tiempo. Porque en este caso, en mi opinión, palabras más, palabras menos, en términos castizos, pues se podría indicar de que pues la cura es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es todo para ustedes, estimados y fieles seguidores. Recuerden, propietarios de vehículos, hacer una evaluación bastante concienzuda en torno a solicitar ese beneficio hasta su tope, ¿no? Recuerde que es una medida en un contexto de apremio, ¿sí? Mientras lo que dure la emergencia sanitaria que no ha finalizado. Entonces, todo lo que tienen que saber de mí, pues lo encuentran abajo de la descripción de este video. Y estaré muy presto pues a atender todas esas inquietudes que tanto a usted como a mí nos asaltan el pensamiento. Entonces, para mí es un absoluto honor poderlos acompañar en esta ocasión y pues mis más sinceras excusas por no haber de pronto subido videos anteriores. Bueno, estaba pasando por un episodio familiar bastante complejo que me impidió en su momento retomar nuevamente con este bonito y especial proyecto del cual usted es la parte fundamental y simiente esencial de esto. Les agradezco mucho y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Adiós. ¡Feliz Año Nuevo!